¿Qué tal, familia? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Gracias a Dios por ellos, gracias a Dios por permitir que Dios pueda hablar en esta mañana a nuestros corazones. Pues bienvenidos al tiempo de la palabra. Vamos a estudiar las parábolas. Estamos viendo nuestra serie, las parábolas de Jesús, según el libro de Mateo. Y muy bien, pues vamos a iniciar y quiero comenzar leyendo. Vamos a leer, busquen tu Biblia en Mateo 13 de los versículos del 1 al 9. Mateo 13 del versículo 1 al 9 y voy a hacer esta lectura, así que si tú no tienes Biblia, presta mucha atención, oye a lo que vamos a leer. Dice: en aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad en la de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Cierra tus ojos, sí. Señor, estamos aquí una vez más, solo por tu gracia, por tu misericordia y tu bondad. Gracias, Dios, porque el que estemos aquí, porque nos tengas aquí este domingo más, es muestra de tu paciencia, de tu benignidad para con nosotros. En que tu obra, Señor, en nosotros aún no ha terminado. Y que hay algo que cada uno aquí tiene que escoger por medio de tu palabra. Señor, este es un sermón, un mensaje en el que tendremos que entender qué tipo de tierra somos. Y Padre, si tú no logras, Señor, con tu poder hacer que tu Espíritu Santo pueda grabar en nuestros corazones que tenemos que ser una tierra fértil, que es lo que vamos a ver en este estudio, pienso, Señor, que va a ser muy complicado que tu iglesia pueda, Señor, reflejar, que cada asistente aquí en Getsemaní pueda entender, pueda aterrizar y hacer que tu palabra pueda dar el fruto necesario. Papá, estamos aquí para que nos hables, para que nos seduzcas con tu palabra, por quién eres, y que nos lleves a ti y que podamos decir sí a esta invitación de estar contigo. Te lo rogamos por Jesús. Amén. Amén. Como vemos, mis hermanos, Jesús en Mateo precisamente empieza a hablar, empieza a comentar, empieza a ilustrar una parábola. Pero hay algo que me llama a mí más la atención, porque empieza a traer una verdad espiritual. Y en esta porción compara la semilla con la palabra de Dios. Jesús está enseñando acerca del reino de los cielos. Y la palabra que él va a utilizar mucho en esta porción es el oír. Ya lo vamos a estar viendo. Pues habla de una parábola del sembrador y habla de la semilla. Ahora, y yo quiero, en lo que estaba yo preparando esto, no es la única vez en que se compara la palabra de Dios con la semilla. Y esto les voy a decir, apúntenlo por favor. Primera de Pedro 1:23, donde dice: siendo renacidos
no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Bueno, aquí explica precisamente cómo es que hemos venido, cómo es que hemos nacido de nuevo, cómo es que hemos pasado de ser, cómo hemos pasado a ser hijos de Dios, cómo esa obra en la cruz nos transformó y nos convirtió en una nueva criatura. Hemos creído en el Señor y así tenemos vida eterna. Pedro, si se dan cuenta, mis hermanos, Pedro está comparando la palabra de Dios con una semilla, ya que en el lenguaje original lo que yo descubrí es la palabra espora. Y eso que viene precisamente del idioma original, que se traduce que permanece para siempre. La traduce como una semilla incorruptible, o sea, que no se corrompe. También se puede decir que pues esa semilla es inmortal, que no muere. Y Jesús también lo dijo. No sé si se acuerdan cuando dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Por qué? Dios vive y permanece para siempre. Entonces quiere decir que una semilla está comparando con la palabra de Dios, que es algo inmortal, es algo incorruptible. Y algo que quiero que entiendan, mis hermanos, y que pongamos bien atención, que entendamos también esto. La palabra, la semilla, es algo tan poderoso que nos da vida eterna. Es tan poderosa que no se corrompe. Es tan poderosa que hace renacer al muerto cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que al perdido lo trae precisamente a un nuevo nacimiento. Pedro compara, ven cómo Pedro compara la palabra de Dios con una semilla. Y cuando leemos este pasaje, Jesús, y en esta parábola que nos está enseñando, nos damos cuenta que es una semilla poderosísima. Pero, ¿hay un pero? Sí, pero solo cuando está sembrada en un lugar adecuado. Jesús empieza en Mateo 13, en el versículo 4, cuando empieza a hablarle a las multitudes con una gran gráfica, una ilustración, que cada persona, cada gente que lo escucha, se ubica y dice, habla de un sembrador. Y esto es algo bastante entendible, mis hermanos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, un sembrador era una de las profesiones, era uno de los oficios, era una de las actividades muy común dentro de ese pueblo. Ahora, un sembrador, Jesús cuenta esta historia y habla del sembrador que salió a sembrar semilla. Y en la traducción lenguaje actual dice, mientras sembraba esa misma semilla, cae en diferentes suelos. Yo quiero que veamos aquí también algo, mis hermanos. En aquel tiempo, bueno, nosotros, a ver, ¿quién de ustedes conoce a un agricultor? O conocemos o hemos visto en la tele y todo, ¿cuál es el proceso para sembrar? Nosotros vemos que primero aran la tierra y después siembran la semilla y después vuelven a pasar a un cierto tiempo. ¿Para qué? Para volverlo a cubrir un poquito más y la semilla y la planta vaya creciendo. Exactamente. Ahora, pero en aquel tiempo era distinto, era al revés. ¿Por qué? La Biblia aquí nos dice, yo investigando esto toda en historia, cómo era la costumbre, la cultura en aquel tiempo, valga la redundancia, era muy distinto a como lo vemos ahora. El campesino, el sembrador salía a sembrar obviamente en su parcela, no habían caminos verdaderamente trazados, sino que los que hemos ido a algún pueblo y todo eso, dicen, vamos de tal lado a tal lado. No se van por la carretera, sino que van por algunas veredas, ¿no? Y pues esa vereda pasa por mi terreno. Entonces, si es mi terreno y hay una vereda, bueno, el campesino, el sembrador sale a sembrar y esparce semillas.
Por eso es que menciona junto al camino, así como lo leímos, pero ahorita lo vamos a ver. Dice, salió a esparcir semillas y luego se comienza a arar. Ahora nosotros, quiero que veamos algo muy importante, mis hermanos. La Biblia nos habla de 4 tipos de suelos. Pero antes de llegar a ese punto, yo quiero que veamos algo. La semilla. ¿Qué es la semilla? La semilla era la misma. No dice, el sembrador salió a sembrar y por aquí cayó la semilla de cierta cosecha o algo. No, dice, salió a sembrar semilla. Es una misma semilla. Nada más que en diferentes tipos de suelo. Y esta semilla, en las primeras 3, no hay fruto. Esto quiere decir que es infructuosa. Bueno, ya vimos que es robada por los pájaros, en el pedregal pues sale pero se quema. ¿Por qué? Porque no tiene profundidad de raíz. El que cae donde hay más o menos tierra fértil, pero también crecen espinos y los espinos crecen juntos y ahogan a la planta. Pero ahora hay solamente un buen terreno, que es la tierra fértil. Y Mateo nos muestra, bueno, ya nos mostró 3 tipos de resultados distintos. También nos va a mostrar en el versículo 8, cuando dice que la semilla, esa seguimos en la misma semilla, dice que de 30 por 1, 60 por 1, a 100 por 1. Y esto significa, mis hermanos, que cuando nosotros sembramos, ahora, yo lo veía en nuestra cultura, el maíz, pero allá no se sembraba maíz, se sembraba trigo. Entonces, una semillita de trigo producía, dice un comentarista, que era un rango entre, por semilla, de 5, 10 o 15 semillas por semilla. Ahora, de 5 era una cosecha tradicional normal. 15 semillas era una buena cosecha. Pero vamos a verlo aquí. Vamos a ponerlo en un rango normal, dijéramos estándar, de 1 a 10. Entonces, de 1 a 10 era una buena cosecha. Pero aquí lo que me llama la atención, mis hermanos, es cuando Jesús les dice 30 por 1. Y todo campesino, al escuchar esto, decía, a ver, espérame, explícamelo mejor. 30 por 1, ¡wow! 3 veces más de una buena cosecha. Esto era algo extraordinario. Esto era algo extraordinario. Todo campesino, todo sembrador entendía perfectamente que eso no podía ser muy posible, a menos que alguien estuviera detrás. Y esto es Dios. ¿Sí? Esto es Dios. Ahora, 30 por 1, 60 por 1, el campesino dice, ¡wow! ¡Qué interesante! Pero vemos la última porción que dice, a 100 por 1. Eso es más extraordinario. Eso es más grande. Y yo investigando también esto, mis hermanos, dije, a ver, ¿cómo está eso? Y la única vez que en la Biblia menciona también este tipo de cosecha es cuando nos habla en Génesis 26. Si quieres, busca Génesis 26 en los versículos 12. Y te lo voy a resumir así rapidito. Es la historia de Isaac. No sé si recuerdan quién es Isaac, es el hijo de Abraham. Y como vemos, mis hermanos, bueno, entonces él se fue a cierto lugar y todo esto. Ya ustedes se saben la historia perfectamente. Pero en el versículo dice, 26:12, sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. ¿Sí? 100 por 1 y le bendijo Jehová. Y es la única ocasión, mis hermanos, es la única ocasión
en el que la Biblia nos narra, nos muestra precisamente este tipo de cosecha. Ahora, si ya tienen ahí su Biblia, en mismo Génesis, vean en el versículo 13, que dice, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Chequen el muy poderoso, porque este tipo de cosecha era totalmente extraordinaria. Sigamos adelante en el versículo 14, dice, y tuvo hatos de ovejas y hatos de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Hay algo aquí que provoca este tipo de cosecha. Produce envidia. Pero eso no es lo importante, mis hermanos. En el 16 dice, entonces Abimelech le dice a Isaac, y se pone a hablar con él, dice, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Aquí Abimelech precisamente termina diciéndole, ¿sabes qué? Vete, aléjate de mí porque eres más poderoso, eres muy poderoso. Y el punto es en el versículo 28 donde dice, y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. ¡Wow! ¿Ven cómo se dan cuenta? La semilla en sí es poderosa, pero para que pueda haber una producción extraordinaria, una cosecha tremenda, tiene que haber alguien detrás. Y ese es Dios. ¿Ven cómo lo vemos aquí? Ahora, quizás muchos de nosotros podríamos decir, bueno, qué padre historia, ¿no? Pues está interesante. Pero a lo mejor porque nosotros nos dedicamos a otra cosa. Nuestro estilo de vida, nuestro trabajo está enfocado a otras áreas. Pero el campesino, él sí lo entiende. Ahora nosotros, por eso es lo que quiero que empecemos a oír y a entender, mis hermanos. ¿Sí? Ya vimos que la semilla es la misma y que cae en 4 tipos de terreno, pero 3 simplemente no producen nada. Ahora, Jesús va a empezar a hablar, Jesús empieza a hablarle a sus discípulos. Ya contó esta parábola, ahora la va a explicar. Me llama la atención cuando dice Mateo 13, versículo 9. El que tiene oídos para oír, oiga. Y esto es algo bien interesante porque, el que tiene oídos, que me preste atención. A ver, ponga atención, ¿sí? Póngame atención, dice Jesús. Y la TLA dice, ¿en verdad tienen oídos? Si en verdad tienen oídos, presten mucha atención. Así que, pongamos atención, mis hermanos. Escuchemos y entendamos. Y esto da pie a lo que va a explicar precisamente. Ya la gente sabe ya cómo se mueve, cuál es la cosecha, el resultado y todo esto. Ya vimos todo esto, ¿no? Pero entonces Jesús empieza a hablarle, a explicarle a sus discípulos lo que esta palabra significa. Pero fíjate bien, es importante que te des cuenta que de 4 tipos de suelo, 3 son infructuosas y uno solo produce suficiente. Aquí es, mis hermanos, lo que les comentaba, la importancia del suelo. La semilla ya vimos, es poderosa. Ahora vamos a ver precisamente el suelo, el tipo de suelo que recibe esta semilla. Cualquiera de nosotros nos hemos puesto a pensar, bueno, hemos visto, hemos vivido, hemos experimentado con la palabra de Dios. Hemos estado aquí por algunos meses, años. Hemos escuchado la misma palabra. Hemos entendido posiblemente lo mismo. El mensaje que cada domingo nos da nuestro pastor, que nos explica o que inclusive vemos en nuestros grupos de conexión.
y podemos decir, bueno, sí, ya entiendo esta parábola. Porque hay hermanos que tienen años y nada más no les vemos frutos, no crecen, no crecen. Pero ahora vamos a ver, mis hermanos, aquí viene una pregunta. Si el sembrador sale a sembrar y tira y esparce las semillas en cualquier terreno, ¿ustedes no creen que Jesús es poderoso como para hacer que todo tipo de terreno sea fértil, sea productivo? Él tiene el poder. Y claro, todos los que están aquí, como creo los que están en casa, los que nos están viendo, asienten con la cabeza. Sí, Dios es muy poderoso y lo puede hacer. Claro que sí, lo puede hacer. Pero aquí hay una situación que Él nos limitaría o nos delimitaría o perderíamos nuestra oportunidad de poder responder ante ese llamado que Dios nos está dando. Sí, Dios nos puede hasta cierto punto obligar a ver, todo aquel que oiga mi palabra tiene que llevar fruto. Pero viene algo que nos estaría obligando a hacer algo que nosotros no queremos. Por eso vemos que el amor de Dios se muestra aquí tan grande. Es ese amor tan compasivo que te dice, hey, aquí está la semilla. Es una semilla poderosa, pero nos da el derecho de nosotros decidir qué tipo de terreno vamos a hacer. La explicación es simple y sencilla, mis hermanos. Ya lo vemos en los versículos del 18 al 23. Jesús lo explica claramente. Dios es un Dios de amor, por eso no nos obliga a que nosotros llevemos fruto. Muchas veces como líderes a veces vemos, hermano, necesitamos este apoyo, vamos a trabajar en este sentido, en la obra de Dios y todo. ¿Cuánto nos apoyan? 1, 2, 3 y es triste. Ahora, ¿se les puede obligar? No, no se le puede obligar. Si ni Dios mismo obliga a que tengas, a que lleves demasiado fruto. Hay algo importante también que quiero que veamos aquí. Y en el versículo 19 donde dice precisamente que la palabra es arrebatada, lo que fue sembrado en nuestro corazón. Y nos empieza a enseñar toda esta parábola, cómo el terreno es nuestro corazón, en el cual nosotros decidimos si esa semilla va a germinar, si va a echar raíz. Por eso, mis hermanos, cuando alguien, el sembrador ya sabemos quiénes son. Podemos ponerlo de este rango, los misioneros o cualquiera de uno de nosotros que estamos en el trabajo y le compartimos a nuestro amigo, a nuestro compañero, a nuestro jefe, oye, mira, ¿sabes qué? Cristo te ama, murió por ti y quiere salvarte. Estamos sembrando. Pero el que nos escucha, ¿qué dice? Pues está chida tu historia, está emocionante lo que tú me dices, está interesante, pero ¿sabes qué? No me interesa, no lo quiero. Está bien. ¿Y qué hacemos? Pues lo dejamos. Es más, mis hermanos, muchos de nosotros, hasta en nuestras familias, nuestros familiares vienen, escuchan el mensaje, pero pues, como se dice coloquialmente, por aquí les entra y por aquí les sale, no quieren, no los podemos obligar. Ahora, eso no quiere decir que ellos estén diciendo directamente, me quiero ir al infierno. No, pero con sus actos dicen todo lo contrario. Ahora, el tipo de suelo representa el corazón. El del camino, el malo viene y arrebata la palabra.
Esto es cuando alguno oye la palabra del reino y no entiende, viene el malo y lo arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y esto ya vimos, mis hermanos. Hay algo que a mí me llama también la atención. Y comparado con esto, Lucas también lo explica en Lucas 8:12, donde dice, para que no crean y se salven. Como ya vimos, la semilla es poderosa, pero también Satanás sabe que es poderosa y por eso mismo hace su labor. Y viene y arrebata la palabra. ¿Para qué? Para que no creamos, para que no nos salvemos. Luego viene el del pedregal. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Aquí es algo importante, mis hermanos, porque cuando todos nosotros, cuando cada uno de nosotros creímos en el Señor Jesús, llegan pruebas a nuestra vida. Y está una vez más en nosotros el decidir qué hacer. Híjole, ya me llegó aflicción, no, por andar leyendo la Biblia, ahora ya no hice esto, ya mis amigos me rechazan y todo, ¿y qué hacen? Lo dejan. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo decidió? Uno mismo decide abandonar la palabra. El tercero, el que fue sembrado entre espinos, y este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y esto es lo que vemos. Tristemente, tengo un compañero de trabajo, he hablado con él, le he explicado, lo entiende, supuestamente. Le explico y dice, no, pero él se afana en el trabajo. Platicando con él me comenta, dice, no, yo me duermo a veces hasta las 2, 3 de la mañana, checando, haciendo cuentas, dónde voy a hacer negocios, esto y todo. Y le digo, ¿y de qué te sirve? No, pero él se afana. Y dice, es que Diosito, lo clásico, es que Diosito dice, ayúdate que yo te ayudaré. Inclusive ya le dije, ¿dónde dice eso en la Biblia? No lo dice. Pero bueno, ahora, aquí si se dan cuenta, sucede algo. 3 terrenos fueron infértiles. 3 de 3. Y alguien podría preguntar, bueno, hermanos, si el campesino, si el sembrador ya sabe dónde hay buena semilla, ¿por qué no vamos y sembramos nada más en la tierra fértil? ¿Por qué no hacemos eso nada más? Ya les dije, porque Dios permite que tú tomes la decisión. Tú puedes ser la tierra dura, la del camino porque está compactada y no se puede penetrar, la que crece entre pedregales, aquel que crece junto a espinos y la ahogan. Pero ahí, tristemente veo aquí, 3 de 4, ¡pum! Adiós, se fue, se perdió esa semilla. Pero hay una, y esta produce fruto, y produce fruto grande, abundantemente. El que fue sembrado en buena tierra, aquel que el corazón estaba dispuesto, dice versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra. Otros evangelios dicen, la recibe, la retiene y entiende. Entonces vemos aquí cómo el suelo es el corazón del hombre. ¿Esto qué significa? Como ya vimos, no es nada más oír, sino es entender. Ahora, hermano, pues sí, pero pues yo no sé qué es entender. Vamos a ver. Entender significa considerar, comprender o poner las piezas juntas. Y esto me llegó a poner las piezas juntas. Es como un rompecabezas. Ustedes ven su rompecabezas en la mesa y ven piezas de diferente y no le encuentran sentido. Pero empiezan a juntarlas.
este va aquí, este va acá, y le empiezan a armar. Y cuando menos imaginan, la imagen va tomando forma. Todo ese rompecabezas le va tomando sentido. Por eso dice, aquel que oye y entiende. Vean ahora la diferencia entre el primer suelo y el último, entre el primero y el cuarto. El primero es aquel que oye la palabra del reino, no la entiende y se pierde. Pero el cuarto corazón es el de la buena tierra, el que entiende y lo pone en práctica. Ahora viene esta pregunta. ¿Tú entiendes lo que lees? ¿Tú entiendes la palabra de Dios? ¿Qué vimos en Santiago? Si alguno tiene falta de entendimiento, pídale a Dios, que Él nos las va a dar abundantemente. Esto me lleva a una historia en Hechos, mis hermanos, cuando Dios le dice a Felipe o lo lleva al desierto y se encuentra con una carroza con el etíope y ve que el etíope está leyendo en el libro de Isaías y se acerca a Felipe junto al carro y le dice, oye, ¿pero entiendes lo que estás leyendo? ¿Qué contesta el etíope? ¿Y cómo lo voy a entender si nadie me lo explica? Ahora, mis hermanos, quiero que nos pongámonos en contexto. Vamos a suponer, yo soy una tierra como que entre pedregales o del camino, duro de entender. ¿Qué debo de hacer? Juntarme con alguien que me explique la palabra. No le entendí. Oiga, pastor, no entendí esto, explíquemelo. Ahora, no nos estamos reuniendo, no estamos viendo. Sí, pidámosle a Dios, pero también vamos a ver esto. Recuerden que en nuestro grupo de conexión, ¿cuántos se conectan? ¿Cuántos están buscando tener relación? Ahora, no solo con los hermanos, que eso ya es un premio extra, sino relación con Dios para aprender. ¿Cómo vamos a responder a esa palabra de nuestro Dios? A mí me agradó mucho en esta semana en el grupo de conexión. Un hermano dice, hermano, pero yo no le entiendo, por favor, ayúdeme. Explíquemele, ¿cómo puedo hacer? Bueno, ya le explicamos. Los que están en mi grupo de conexión se acordarán de quién es él. ¿Qué quiere decir? Que él a lo mejor es un poquito duro para entender, pero está buscando la manera de poder crecer, de ser esa tierra fértil. Mis hermanos, cada uno de nosotros tiene su propia experiencia, su propia historia, su propia manera de oír y de entender. Hay un comentarista, Andrew Murray, en el libro de La Escuela de la Obediencia, dice, lo que no puedo entender no entra en mi cabeza ni en mi corazón. Y es algo precisamente como él lo muestra en la Biblia. Por eso dice, el que oiga, entienda. Y si no lo entiendes, busca con quien te lo explique. Ahora, Jesús mismo también lo dijo, no te conformes a este siglo, sino sé transformado por medio, ¿qué? De la renovación del Espíritu Santo. De la renovación de tu mente. Otro versículo más, Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que la meditarás, ¿qué? Día y noche. ¿Qué es lo que tenemos que entender aquí, mis hermanos? Que tenemos que empezar a buscar nosotros la manera de ser una tierra fértil, buscando a Dios. Vemos, la semilla no cambia, la semilla es poderosa, pero el terreno que la recibe, ahí es donde radica la diferencia. Y es donde vamos a llevar fruto. Donde vamos a llevar fruto. De nosotros depende cómo. 10 por 1, 5 por 1. O como la Biblia lo dice, un fruto extraordinario. 30 por 1, 60 por 1. O lo que es mejor,
100 por uno. Y cuando nosotros empecemos a dar fruto, la gente que está a nuestro alrededor va a ver, nos va a ver y va a decir, ah, tú tienes algo y yo quiero de eso. Van a empezar a decir, no cabe duda que detrás de tu vida está Dios, porque eres poderoso. ¿Se acuerdan de la cosecha de Isaac? Lo que vimos, 100 por uno. Y es importante, mis hermanos, cómo la gente se dará cuenta. Ahora dijimos esto, aquel que oye y entiende, aquel que cree en la Biblia. Y la Biblia nos va a hablar grandes pasajes, muchos pasajes en los cuales vamos a descubrir que la Biblia nos pide frutos. Por ejemplo, Romanos 10:17 dice, así que la fe viene como resultado del oír el mensaje y el mensaje se oye por la palabra de Cristo. Dios quiere, mi hermano, que tu vida y la mía sea un terreno fértil. Está en ti y en mí que eso pueda suceder. ¿Qué tanto nos vamos a dejar moldear por nuestro Dios? Cantábamos hace ratito, Señor, yo quiero ser, que tú seas a través de mí, mostremos tu gracia. Quiero ser un altar para ti. Aquí la invitación de Jesús es, sé un terreno fértil para que tu fruto sea al 30, 60 y lo que es mejor, 10 por uno. Y cuando nosotros empecemos a doblegarnos a nosotros mismos, Dios empezará a darnos frutos. La gente a nuestro alrededor dará gloria a Dios y dirá, eso es obra de Dios en ti. Cierra tus ojos y vamos a orar.